25 minutos faltan para las 7 y es momento, sí, de zambullirnos, tirarnos de bomba, así. Y mejor taparse la nariz. De hecho, es mejor taparse la nariz cuando nos posicionamos en el casillero económico y más precisamente hoy en el sector energético. Sector clave. Sector clave que merece que sea nuestro objeto de estudio, que concentremos nuestros esfuerzos en entenderlo. Y lo que sucedió ayer, más que un ofrecimiento de saldarte la deuda con bonos, fue una reestructuración compulsiva de la deuda con las energéticas. A ver, vamos desde un poco más atrás. Asume el gobierno. ¿Cómo es la dinámica de este eslabón de la cadena de valor de la energía eléctrica? Es así. Camesa, que si bien es una empresa de mayoría estatal, está conformada en su directorio por todas las empresas del sector, con lo cual las decisiones no son unas decisiones de política pública del gobierno, sino que surgen del consenso entre el sector privado. Camesa es la que compra toda la generación de energía, se concentra allí y luego la distribuye. Tenemos las generadoras termoeléctricas que funcionan con combustible líquido, las hidroeléctricas, que para qué te voy a aclarar, que funcionan con la fuerza del agua, nuclear y renovables. Todas estas generadoras inyectan los kilovatios en Camesa que luego, mediante el sistema interconectado nacional, se distribuyen y llegan a los hogares por cada una. Digo, en las provincias son cooperativas, en AMBA, Edenor y Edesur, Edelap en La Plata. A ver, ese es el segmento subsidiado. La generación está tarifada en dólares. Cada tipo de generación tiene su propia tarifa. Y lo que hace Camesa o los recursos del Estado, los subsidios, las erogaciones, es cubrir los diferenciales respecto de la paridad internacional, para garantizar niveles de rentabilidad a precios de exportación cuando sube el valor de la energía y que no se les derrumbe cuando la cotización internacional cae. O sea, pues los tipos te dicen, no, si yo estuviese exportando me pagan 3 veces más, sí, pero cuando se derrumba no decís nada. Cuando se derrumba y tenés sostenido el piso justamente con estas compensaciones del Estado, calladito la boca. Bueno, resulta que así como las distribuidoras, las Edenores, las Edesures, las cooperativas, Cooperativa Litoral, Edelap, Camusi, Camusi es del gas, las cooperativas locales de energía, las distribuidoras, bajo el argumento de que tenían las tarifas congeladas, acumularon deuda con Camesa. Camesa hizo lo propio con la generación. No paga la generación de energía desde diciembre. Esa deuda que se acumuló con las generadoras suma 2.800 millones de dólares. Bien. 2.800 millones de dólares para las cuentas de la Argentina no es un montón, digo, porque a veces es muy difícil para nosotros medir, che, ¿y es mucho o es poco? 2.800 millones de dólares. Y para darnos una idea, es el próximo vencimiento con los bonistas, no podemos pagarle 5 palos a China. Realmente, digo, estamos comprando ayer y el gobierno festejó, hizo una fiesta porque compró 260 palos en el marco de temporada alta de la cosecha, para darnos, ¿no?, como una especie de perspectiva comparada. Las reservas están en terreno negativo. Bueno, esa deuda que se acumuló básicamente responde ¿a qué? Al salto del tipo de cambio, a la devaluación de diciembre. ¿Qué les pasó a estos tipos? Pasa que la generación, volvemos a repetir, está dolarizada. Si bien se paga en pesos, hay que llevarla a la cotización del día del vencimiento. Y por supuesto que un salto cambiario del 118% lo que hizo fue dispararte la cantidad de pesos que necesitas para pagarle a las generadoras.
fue absolutamente autoinfligido. No responde a que no hay plata para los subsidios, no responde a ninguna otra cuestión que al salto cambiario, con lo cual el gobierno no le pudo pagar esa friolera a las generadoras. El pasado 25 de abril, y si buscamos en Radio Cat seguramente lo estuvimos charlando en este mismo espacio, luego de reunirse con justamente las generadoras y también las productoras de combustibles, porque también en ese segmento se adeuda, hay que decir, estos 2.800 millones de dólares, es 60% con las generadoras y 40% con las petroleras. En el mismo sentido, compensa el gobierno el diferencial con la paridad de la cotización internacional, esos combustibles que van a ir a la generación. Se reúne con generadoras y petroleras pasado 25 de abril, ya hace más o menos 15 días, ¿no? Si no estoy calculando mal. Y les dice que les va a pagar con un bono. Todo mal, dicen, no, ningún bono. Este bono, que en ese momento ya lo estaban rechazando, y vuelvo una vez más a buscar el archivo porque lo hemos conversado en este espacio, lo hemos contado, las empresas lo rechazan. ¿Por qué? Porque es un bono al año 38, o sea, el vencimiento es dentro de 14 años. Un bono a 14 años. Un bono a 14 años nominado en dólares, o sea, con lo cual, digo, te garantiza el acceso al billete, pero dentro de 14 años. Y devenga intereses para endulzarlo, volverlo más seductor. Ahora bien, ese bono, que dice $100, ¿no? Para ir sacando un papelito que dice $100, si esas empresas lo quieren hacer líquido, o sea, van al mercado secundario de bonos y acciones a venderlo, su paridad en el mercado es del 50%, con lo cual, digo, si lo quieren vender, ese bono que dice 100, en el mercado lo están pagando 50. Con lo cual es una quita efectiva del stock de pasivos de la deuda del 50%. Estas empresas, sobre todo las generadoras, porque hay que decir que la posición de las petroleras es más amigable, de hecho están concediendo esta reestructuración, reperfilamiento. Las generadoras lo que dicen es lo siguiente: yo estoy apalancada en créditos en el exterior, esto significa tengo financiamiento de bancos, préstamos. ¿Qué le voy a pagar? Le voy a decir, toma, Caputo me dio esto. Che, a la cuota del crédito que te debo, toma el al 38. Y de última, el banco que le debe, el acreedor de estas generadoras, le puede decir, bueno, dale, dámela al 38. Te lo computo a 50, 40. Ese que vos me das de 100, ¿por cuánto te lo puedo aceptar? Entonces allí ya hay un problema. Y este problema tiene un fuerte impacto en términos de seguridad jurídica, ¿no? Ese concepto tan propio de estos proyectos liberales, republicanos, la seguridad jurídica, que en definitiva cuando ellos apelan a la seguridad jurídica es jurame, prometeme, comprometete a que no me vas a modificar la estructura impositiva, que me vas a dejar llevarme la plata. Eso es la seguridad jurídica, garantías de que se la pueden llevar toda. Y por supuesto, esto es un tiro en el pie en términos de seguridad jurídica. Porque ¿qué le estás diciendo a los tipos? Bueno, no te puedo pagar, te doy un papelito. Y encima, ese papelito viene a compensar la deuda de enero y febrero, diciembre, enero y febrero, digo bien, diciembre, enero y febrero, porque dice el gobierno que a partir de marzo el flujo se va a normalizar. Pero también dice que les van a pagar, o sea, van a normalizar el flujo con aquellas generadoras que acepten el bonito. O sea, que más compulsivo que eso, digo, es una obligación aceptar estos términos. Otra vez, es una reestructuración, un reperfilamiento. Peor aún, estas empresas tienen que informar tanto ante la Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulatorio del mercado de bonos y acciones, como a la bolsa, porque son empresas que cotizan en bolsa, muchas de ellas, tienen que informar cualquier impacto mínimo que tengan en sus balances. Y la figura que tiene la movida, la jugada de ayer, se llama hecho relevante por default del deudor. Y así es el nombre con el cual tienen que ir las generadoras
a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa a decir: tengo que informar un hecho relevante que es el default de mi deudor. Entonces, podemos de alguna manera concluir que el gobierno ayer entró en default con las empresas del sector energético. Complica mucho. A ver, el sector energético está absolutamente amalgamado con los capitales internacionales, con los fondos de inversión, con esos mismos tipos a los que vos le estás pidiendo que te presten guita. De alguna manera, a esos mismos jugadores les está diciendo: no te estoy pudiendo pagar. Una vez más, ¿no? La idea del tiro en el pie. Ayer hasta altas horas de la noche estuvieron reunidas estas empresas en la cámara que las agrupa, AGERA, la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica de la República Argentina, debatiendo sobre si esta presentación tan contundente, volvemos a repetir, tienen que ir a decir hecho relevante, default de mi deudor, si esto lo iban a hacer bajo la Cámara, bajo AGERA, si AGERA iba a hacer esta presentación, o si cada una de las empresas lo iba a hacer por su cuenta de manera individual. En esta reunión álgida, en un clima de muchísima tensión, una vez más, tipos a los que el Estado les debe una guita, después podemos discutir, ¿no? Tipo tarifas dolarizadas, ¿por qué se las llevan tanto? ¿Cuánto hay entre lo que se paga por la generación y cuánto realmente vale el costo de generación? Y cómo son los niveles de rentabilidad. Abrir las estructuras de costos es otra discusión, pero por lo pronto, en términos coyunturales y no tan estructurales, lo cierto es que el Estado les debe a estos tipos una guita que le dice: no te las puedo pagar, te enchufo a este papelito. En ese clima de tensión, uno de un importante jugador de este sector dice: che, ¿qué onda esto? Y saca la resolución, porque todo esto sale por resolución de la Secretaría de Energía. Y ahí está el dato. Es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, quien firma esta reestructuración compulsiva de deuda. ¿Sabes qué pasa? El secretario de Energía no está facultado para emitir bonos.